5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir y por seguir la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Como siempre, en primer lugar, y debe ser así, quiero trasladar mis condolencias a todos los seres queridos de esas personas que han fallecido durante la pandemia COVID-19 y que además no hemos podido darles el adiós como hubiese sido nuestro deseo. En segundo lugar, quiero trasladar mis mejores deseos de pronta recuperación a todas esas personas que están en este momento infectados, que están pasando por la enfermedad COVID-19 y que, sin duda ninguna, les deseo que se recuperen pronto y se recuperen completamente, sin que tengan secuelas y sin que necesiten consultas posteriores de seguimiento. Y, en tercer lugar, gracias a la sociedad extremeña. Gracias al trabajo y entrega de los sanitarios, de los profesionales del sector de la sanidad, del sector sociosanitario, a ese personal esencial que ha hecho tanto por nosotros durante toda la época de pandemia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales también,
y a esos voluntarios y voluntarias que sin duda ninguna han dado lo mejor de sí para que hoy podamos tener una vida lo más normalizada posible. Miren, en el día de hoy quiero transmitirles con toda transparencia, pero también con toda cautela, con toda la cautela del mundo y con toda la transparencia de la que siempre hemos gozado en esta comunidad autónoma, la información sobre los últimos positivos que se han dado con motivo de la pandemia en la comunidad autónoma de Extremadura. No es de recibo, se lo digo honestamente y se lo digo también con toda claridad, no es de recibo que la derecha y la ultraderecha estén utilizando una crisis sanitaria y la quieran convertir en una crisis que tengan todavía más consecuencias desde el punto de vista social. No es de recibo, no se lo merece la sociedad. La sociedad lo que nos exige es que trabajemos juntos, que nos pongamos de acuerdo en dar lo mejor de nosotros mismos para intentar en todo momento que podamos salir cuanto antes de esta situación que empezó siendo y que empieza siendo una crisis sanitaria para posteriormente ser también una crisis social y una crisis económica. Atendemos personas y en esa atención a personas me da igual la raza, me da igual la nacionalidad, me da igual la ideología y me da igual la religión. En el sistema sanitario, en el sistema sociosanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos los trabajadores esenciales, atendemos personas, personas con mayúsculas, y a eso es a lo que nos hemos dedicado y a los que nos dedicaremos, por mucho que nos quieran desorientar. Siempre hemos actuado con la verdad por delante, siempre hemos actuado con la prudencia y con la confidencialidad suficiente como para que en todo momento podamos trabajar de una forma armónica en la comunidad autónoma de Extremadura, y eso ha sido objeto de un logro colectivo que hayamos sido capaces de transitar hacia la nueva normalidad con los plazos establecidos por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Por tanto, nos tenemos que sentir orgullosos como extremeños y como extremeñas de esa verdad de la que siempre hemos gozado, de esa transparencia de la que siempre hemos gozado y de esa prudencia en nuestros mensajes de la que siempre hemos gozado. Muestra de esta transparencia importante ha sido que la transmisión, que el contar, que el trasladar la información a la opinión pública ha sido en todo momento lo más transparente posible. Siempre hemos utilizado la transparencia en todas nuestras intervenciones. No hay ninguna comunidad autónoma, ninguna, se lo puedo asegurar, en el panorama nacional, ninguna comunidad autónoma que semanalmente se haya reunido con los grupos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura compartiendo la información. No hay ninguna comunidad autónoma en todo nuestro país donde se hayan celebrado semanalmente mesas del diálogo social. No hay ninguna comunidad autónoma en nuestro país donde semanalmente se hayan realizado mesas del diálogo civil. No hay ninguna comunidad autónoma, probablemente en el conjunto del Estado español, donde hayamos tenido semanalmente una reunión interadministrativa e intergubernamental para podernos coordinar entre todas las administraciones y dar las mejores respuestas. Por tanto, esa es la transparencia, esa es la verdad, esa es la honestidad y esa es la cautela, pero ese también es el ánimo en el que va a seguir la Junta de Extremadura y, por supuesto, la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Porque entendemos que la sociedad lo que quiere, lo que necesita es la verdad, lo que necesita es la transparencia y lo que necesita son certidumbres
ante una época de incertidumbres. Estamos en el estado de nueva normalidad. Estamos en el estado de nueva normalidad. Todos los países tienen brotes o tienen focos activos. Todos los países tienen brotes o tienen focos activos. Es una de las características de la nueva normalidad. Es una de las características de la nueva normalidad. También existen esos brotes en nuestro país. Desde que empezamos la nueva normalidad, en nuestro país hemos registrado alrededor de 34 brotes o de 34 focos. Es verdad que unos más preocupantes que otros, como ocurren a nivel también internacional, tanto europeo como del resto de los países del mundo. Y les digo más, porque no quiero engañar a la ciudadanía. Esto es, queridos ciudadanos y ciudadanas, lo que nos espera en la nueva normalidad hasta que tengamos una solución farmacológica para el virus, sea en forma de tratamiento o, lo que es más importante, sea en forma de vacuna. Por lo tanto, aquellos que creen que pueden ya estar libres del virus, que podemos tener una normalidad sin convivir con el virus, están equivocados. Nos esperan entre 6 meses y 1 año donde se van a producir brotes, donde se van a producir focos activos. Como sociedad, le tenemos que pedir a nuestras administraciones que sea capaz de controlar de la mejor forma posible esos brotes y que los yugule cuanto antes, que los mitigue cuanto antes, que no tengan transmisión comunitaria incontrolada, porque si no, tendríamos que volver a reescalar, tendríamos que volver a pasar a fase 3, a fase 2 o a fase 1. Por tanto, ofrezco a la ciudadanía el trabajo de todo el sistema sanitario y sociosanitario en esta nueva normalidad, pero también le pido colaboración a la sociedad. Ofrezco todo el trabajo y pido la colaboración a la sociedad. Y se lo pido también a ustedes, como medios de comunicación, tan importantes en estos momentos, donde la posverdad, donde los bulos, sin ustedes no tendría cotos. Así que les pido, les ruego, desde los medios de comunicación, desde cada uno de los medios de comunicación, que trasladen la información con todo el rigor como hacen, con toda la veracidad como hacen y con toda la cautela como están haciendo y nos han demostrado que saben hacer a lo largo de toda esta pandemia, que también ha sido dura para ustedes. Se lo quiero agradecer y se lo quiero seguir pidiendo. Paso a describirles los diferentes motivos de preocupación que en este momento, en este estado de nueva normalidad, están en nuestra comunidad autónoma. Motivo de preocupación y de ocupación por parte del sistema sanitario y por parte del sistema sociosanitario, para que la sociedad conozca en qué estamos trabajando y cuáles son los resultados de nuestros trabajos, para que la sociedad conozca cuál es la verdad. Empiezo por decirles que en Navalmoral de la Mata hay un incremento de casos positivos, todos ellos del entorno magrebí, en su mayoría de edad joven,
en 6 agrupamientos de convivientes con vínculos de relación entre ellos. No hay en el momento actual en Navalmoral de la Mata, transmisión comunitaria descontrolada. Por lo tanto, es radicalmente falso que vayamos a reescalar en la población de Navalmoral de la Mata. Seguiremos en el estado de nueva normalidad, como lo está el resto de la comunidad autónoma de Extremadura. En todo este tiempo que hemos estado trabajando en la población de Navalmoral de la Mata y seguimos trabajando, quiero decirle que hemos aislado a un total de 54 personas, de las cuales ya han sido dadas de alta 4. Por lo tanto, en el momento actual, en situación de aislamiento en Navalmoral de la Mata, hay 50 personas aisladas. 30 de estas 50 personas aisladas son contactos cuya PCR ha sido negativa. Por lo tanto, están aislados como medida de precaución y de vigilancia activa, pero sin que en este momento sean casos positivos. En cambio, los otros 20 de los 50 que están aislados son en este momento casos activos con PCR positiva. Por lo tanto, podemos decir como resumen que en este momento ese agrupamiento de convivientes con esos vínculos de relación entre ellos en Navalmoral de la Mata cuenta con un total de 20 personas confirmadas como positivas con el test de la PCR. El origen del agrupamiento, que también ha sido objeto de controversia en los últimos días en redes sociales y en otros medios, el origen del agrupamiento se produce por una persona que llega a Extremadura proveniente de Almería el pasado día 24 de mayo. Esta persona, que llega de Almería a través del Programa de Atención Humanitaria y Protección Internacional, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España, está en nuestros estudios epidemiológicos en el origen de la situación que se produce en Navalmoral de la Mata. Por aclararles, porque se pueden preguntar por qué se viajó de Almería, si estábamos en estado de alarma, a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los traslados interprovinciales, en el marco del sistema de acogida, de atención humanitaria y de protección internacional durante el estado de alarma, se ha enmarcado en el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo como un traslado de consideración esencial. Por lo tanto, durante el estado de alarma, los traslados interprovinciales, en ese marco de sistema de acogida, atención humanitaria y protección internacional que realiza la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España, lo establece ese Real Decreto Ley
como un servicio esencial y, por lo tanto, están permitidos. En concreto, dentro de ese Real Decreto Ley, lo establece en su apartado 19. Les he dicho que esa persona llegó a Extremadura el día 24 de mayo. El día 29 de mayo se produce un contacto con nosotros desde la Secretaría de Estado de Migraciones para decirnos que esa persona que ha llegado de Almería es un contacto estrecho de otra persona que ha ido de Almería a Soria y en Soria ha dado una PCR positiva. Porque en la travesía hasta llegar a nuestras costas, esa persona había tenido contacto estrecho con la persona positiva de Soria. A pesar de que la persona llegada a Extremadura, en ese momento en el que nos lo comunican, está sin síntomas, es decir, está asintomática, tomamos la decisión de realizar la PCR para contar con toda la seguridad posible de si esa persona era positiva o negativa. Sepan ustedes que por protocolos, en ese momento, si la persona era asintomática, no había que hacerle PCR. Aún así, nosotros extremamos las precauciones y le realizamos PCR. PCR que nos da positiva. PCR que nos da positiva. A partir de ese momento se inicia todo el estudio epidemiológico serio, riguroso, ordenado por parte de la Dirección de Salud, del Área de Salud de Navalmoral y la Dirección General de Salud Pública, y además se lo comunicamos el positivo a la Secretaría de Estado de Migraciones. Y también se lo comunicamos al Ministerio de Sanidad en nuestro informe y en nuestras conversaciones bilaterales con motivo del paso a la fase 3 de desescalada. Después de ese estudio ya saben cuál ha sido el resultado. 50 personas en este momento aisladas, 30 de ellas con PCR negativas, 20 de ellas con PCR positivas, todas en aislamiento domiciliario en la localidad de Navalmoral de la Mata. Hoy, día 25 de junio, no tenemos constancia de positivos relacionados con este agrupamiento de convivientes. Por lo tanto, hoy no tenemos ningún positivo relacionado con este agrupamiento de convivientes. Aún así, la situación está teniendo un seguimiento y un control estrecho. ¿Qué hemos hecho en la población de Navalmoral de la Mata? Aparte de todo el estudio epidemiológico que les he dicho, aparte de tener entrevista con todos y cada uno de los contactos estrechos, aparte de recomendar las medidas de aislamiento, por si acaso, hemos decidido coordinarnos con la delegación del Gobierno y con la Alcaldía de Navalmoral de la Mata para que entre Policía Local y Guardia Civil realicen un control estricto de las medidas de protección colectiva e individual. Es decir, uso de mascarilla, distanciamiento social y las personas que tengan que estar aisladas en domicilio estén verdaderamente aisladas en domicilio. En los brotes hay que actuar de forma decidida y de forma contundente y por eso lo hemos realizado.
quiero dejar claro que en ningún momento se ha confinado al pueblo. No se ha confinado al pueblo. Y tengo que darle las gracias a la delegación del Gobierno y a la alcaldía por su colaboración en extremar las precauciones para que no haya transmisión comunitaria descontrolada como no la hay a día de hoy. Y además que hoy tengamos la noticia de 0 positivos relacionados con este agrupamiento de convivientes. Pero también agradezco a la población morala su colaboración y le pido, por favor, que no conviertan esta crisis sanitaria en una crisis social o en una crisis de valores. Y si se lo pido a la sociedad, se lo pido a los políticos, que somos los representantes del pueblo, que nos han elegido para dar soluciones. Por lo tanto, los políticos deberíamos dar ejemplo y hacernos la pregunta de si es más persona alguien que en lugar de entrar en una patera ha entrado por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y da positivo en la PCR. El segundo motivo de preocupación, saben que ha sido, y de ocupación, saben que han sido las residencias de mayores. Al inicio de esta crisis, durante los primeros momentos de esta crisis, hemos llegado a tener 79 residencias con algún afectado por COVID-19. A día de hoy, día 25 de junio, hay 2 centros afectados de esos 79. Por lo tanto, hay 77 centros que ya están libres de COVID. Esos 2 centros que están todavía con algún afectado son Virgen de la Montaña en Casar de Cáceres y el Centro Residencial Los Pinos de la ciudad de Plasencia. En el total hay 11 personas aisladas. Todos casos antiguos y en todos realizándose pruebas de PCR para poder dar las altas epidemiológicas en cuanto negativicen. No es cierto lo que se ha venido diciendo en el día de ayer, que en este momento haya un brote ni ningún caso en la residencia del Cuartillo de Cáceres. Insisto, no es cierto en este momento que haya ningún brote ni ningún caso en la residencia del Cuartillo de Cáceres. Sin violar la confidencialidad, hay una persona de la residencia del Cuartillo de Cáceres que por una infección urinaria que en las personas mayores lleva a un deterioro cognitivo o lo que se conoce como síndrome confusional, le ha llevado al hospital. En este momento está ingresada en el hospital y lo que se ha visto en el hospital con la analítica realizada es que es una persona infectada antigua, que ya ha desarrollado defensas y que, por lo tanto, no es una persona que infecte, ni es una persona que se pueda declarar como positiva, sino que es una persona con una infección pasada, que en este momento está ingresada por otro problema de salud, ¿Qué es lo que ocurre? Que en las residencias estamos siendo muy estrictos. Y si una persona va por una infección hasta determinar el origen de la infección, se tienen que tomar medidas de aislamiento en la residencia hasta que se aclare la situación. Pero aclarada que es una infección de orina, aclarada
que no es COVID como nuevo COVID, no tenemos peligro de reinfecciones. Pero esto no solo está pasando aquí. Las vueltas a ser positivos, a tener una vuelta, una vez que una persona da una PCR positiva, se ha infectado, da una PCR negativa, se le da de alta y vuelve a dar otra vez una PCR positiva pasado el tiempo, con los anticuerpos IgG, es decir, con defensas suficientes para luchar contra el virus, se está dando en todo el país entre un 0,5 y un 1% del total de la población que ha sido infectada. No es una cosa nueva. Y lo que nos dicen del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es que esas personas que se vuelven positivos con anticuerpos IgG en esas cifras no infectan y no se puede considerar un caso nuevo. Por lo tanto, no es cierto que en este momento haya ningún brote ni ningún caso nuevo en la residencia El Cuartillo de Cáceres. Y por último me voy a referir a un caso, por ser de un sanitario, en el área de salud de Badajoz. El pasado día 21 de junio tuvimos una persona que acudió al sistema sanitario porque llevaba varios días con síntomas y acudió al sistema sanitario el día 21 de junio. Ese mismo día se le realiza PCR, que es positiva. Y en la encuesta epidemiológica se determina que tiene un total de 17 contactos estrechos. Fue el día 21 cuando se comunicó a la opinión pública ese caso. Total transparencia. Ya hemos hecho todas las PCRs en todos los contactos, más en otra serie de personas que nos han recomendado los protocolos de salud laboral y de salud pública. En total hemos hecho 25 PCRs. Todas han sido negativas. Todas han sido negativas. Sin embargo, hemos aplicado en todo momento, al ser una técnico de cuidados de auxiliares de enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, se han seguido todos los protocolos de salud pública y de salud laboral. Y es incierto, faltan a la verdad aquellos que dicen que hayamos tenido que cerrar una planta de ningún hospital con motivo de este caso. No hemos tenido que cerrar ninguna planta de ningún hospital. Por terminar, yo entiendo que la ciudadanía esté preocupada. Yo entiendo que las redes sociales han venido para quedarse. Entiendo que los grupos de difusión han venido para quedarse. Detrás de ello está el concepto de la posverdad, está el concepto de los bulos. Les pido a ustedes, desde los medios de comunicación, ahora que la sociedad reclama certidumbres, reclama verdad, y le pido a los políticos de esta tierra que nos comportemos, que demos la talla y que seamos capaces de adoptar una unidad de acción y con esa unidad de acción dar soluciones a los extremeños y a las extremeñas. Y recordarles a toda la ciudadanía que el virus está con nosotros, que el virus está con nosotros y que vamos a ser muy contundentes con las medidas de prevención colectiva e individual. Por mi parte nada más y sujeto a las preguntas que tengan en relación a esto.
Buenas tardes a todos. Una vez finalizada la intervención del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Sociales, iniciamos el turno de preguntas aquí en la sala de prensa. Engracia Cáceres, de Televisión Española. Dos cuestiones, consejero. La primera, si se puede hablar, por lo tanto, en Navalmoral de la Mata de brote como tal, teniendo en cuenta que en la estrategia que se publicó por parte del Gobierno central se decía que a efecto de esta notificación se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos confirmados o probables con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. Sí. Si podemos hablar de brote, formas, digo, para que no incurramos en error de información. Y una segunda cuestión referente a si desde el Servicio Extremeño de Salud, desde la Junta de Extremadura, se está conforme a cómo se hizo el traslado de esa persona desde Almería a Navalmoral de la Mata, o ustedes consideran que se tenían que haber hecho de otra manera. Vamos a ver, el traslado de estas personas desde donde llega la patera bien, parece que hay un poco más de silencio. Siento el trabajo desde donde llega la persona, que es el inmigrante, hasta la comunidad autónoma de destino, se realiza por parte de dos técnicos que esos dos técnicos son personas que pertenecen a organizaciones, generalmente organizaciones no gubernamentales, que obtienen una línea de ayuda en el programa de acogimiento y en el programa de protección internacional. Es competencia de la Secretaría de Estado de Migraciones. Yo no puedo meterme ahí. Quiero decir, nosotros lo que sí les digo es que, a partir de que este caso nos dio positivo, tuvimos una reunión con la secretaria general, tuvimos una reunión por videoconferencia con la secretaria general de Migraciones. Y lo que le dijimos a la secretaria general de Migración, a la secretaria de Estado de Migraciones, perdón, lo que le dijimos a la secretaria de Estado de Migraciones, que por favor, ya sabemos que no lo tiene que comunicar si no quiere, no lo tiene que comunicar a la comunidad autónoma, porque es un programa nacional, de cobertura nacional y de competencia nacional. Pero en este caso en el que estábamos, que puede haber personas que den positivo a la PCR, pues lo que le pedimos es que al menos nos avisaran cuando llegaran personas inmigrantes. Y ya nosotros decidiríamos el seguimiento que tendríamos que hacer. Y le digo, es una decisión que se ha adoptado ya. Hay el compromiso estrecho de que después de estos casos, que no solo se han dado en Extremadura, le estoy hablando de Soria, le estoy hablando de Almería, le estoy hablando de otras comunidades autónomas, desde ese momento la Secretaría de Estado de Migraciones ya nos notifica cuándo llegan las personas inmigrantes a la comunidad autónoma que sea. Pero yo no soy quien para valorar si el traslado se hace bien o se hace mal. Es un protocolo que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones. Y entiendo que se hace con todos los requisitos, de control. Es decir, hay una orden ministerial. No recuerdo bien el número, creo que es la 434/2020, que esa orden ministerial del Ministerio de Sanidad dice que las personas que vengan de fuera tienen que realizar un periodo de aislamiento en el sitio donde llegan, en el sitio de destino. En este caso, el periodo de confinamiento, el periodo de aislamiento lo tendrían que haber realizado en Navalmoral de la Mata. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí había otros convivientes y ha dado positivo. Y el resto de los convivientes no tendrían por qué haberse aislado. Entonces, esa es la situación que se produce y que yo creo que provoca esta situación. Pero yo no soy quien, ni creo que nadie esté capacitado
para poder criticar cómo se ha producido el traslado. Lo único que quiero, por favor, y esto se lo he dicho al Gobierno de España, se lo hemos dicho al Gobierno de España, que en este Estado nos comuniquen cuando venga una persona inmigrante, porque nosotros tendremos más control previo. Y eso se lo hemos dicho a la Secretaría de Estado de Migraciones, con buena aceptación por su parte, con buena aceptación por su parte. Y con respecto a la definición de brote, estoy de acuerdo con usted, más de 3 son brotes. Ahora bien, le digo, le hayamos llamado como le hayamos llamado, nosotros siempre hemos actuado como si fuese un brote. O sea que, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se dice la palabra brote, tiene unas connotaciones sociales que parece que estás teniendo un problema de mayor magnitud que en realidad el problema que tienes. Y en realidad esto no empezó como un brote. En realidad esto no empezó como un brote. Provenía de un brote que ya estaba declarado en otra comunidad autónoma. No había transmisión comunitaria descontrolada, luego no podíamos hablar inicialmente de brote. Pero yo ahora no me cuesta ningún trabajo decir que efectivamente hay más de 3 contagiados con vínculos entre ellos y por lo tanto se puede definir como un brote. ¿Pero que hemos actuado como brote? En todo momento. En todo momento. Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura. Buenas tardes, consejero. Varias preguntas. En primer lugar, no sé si nos puede dar más detalles sobre el tema de... Habla de que son 6 núcleos de convivientes, estaban relacionados con ese programa de inmigración y demás. Al parecer, bueno, está relacionado con la Fundación CEPAIN, el centro que tiene allí en Navalmoral. No sé si eso pertenece todo... No le voy a confirmar la entidad. Vale. Obviando el tema de la entidad, ¿pertenecen todos a los centros de acogida o han tenido relación con otros núcleos de convivencia que había allí en Navalmoral? No. Hay población magrebí que estaba viviendo en el pueblo, pero que tienen vínculos de relación. ¿Qué más iba a decir? Vale. En Arroyo de la Luz se aisló la población cuando había 20 casos, si no recuerdo mal. Sí que había una fallecida, es cierto. Aquí ya tenemos 20 positivos. No sé si se plantean... Había una diferencia muy importante. La diferencia importante que había es que no teníamos ninguna experiencia con el virus cuando aislamos domiciliariamente Arroyo de la Luz, y el brote de Arroyo de la Luz comienza en la residencia. Y no teníamos tantos elementos normativos como hemos desarrollado en este tiempo para poder realizar una línea de colaboración con la delegación del Gobierno y con los alcaldes y alcaldesas para el aislamiento. Probablemente, si hoy ocurriese lo de Arroyo de la Luz, no tendríamos que recurrir al aislamiento domiciliario. Probablemente. Luego, esas son las 3 diferencias fundamentales entre una cosa y otra. Tenía otras 2 o 3 preguntas sobre otros asuntos. En primer lugar, es un asunto de deportes. En otras comunidades los playoffs de segunda vez ya han decidido que no habrá público. No sé si aquí ya las autoridades sanitarias han tomado una decisión sobre eso, lo van a tomar en breve. Me remito al acuerdo de Consejo de Gobierno. Permitimos un aforo del 50% y en pistas deportivas un máximo de 1.000. O sea que lo que diga el acuerdo de Consejo de Gobierno, que es lo que han determinado los órganos directivos de deporte junto con Salud Pública. Entonces, me remito al acuerdo de Consejo de Gobierno que publicamos el fin de semana pasado. Perdón por la abundancia de las preguntas. Si quieres se las hago las 3 que me quedan todas juntas. Y así, porque si no... residencias de mayores. En Madrid, por ejemplo, ya han cerrado las visitas en 24 residencias por positivos que hay. Aquí se plantearía la misma posibilidad en caso de que volviese a haber positivos en residencias. Eso por un lado. La asistida, se habla de que está preparando el SES un ala medicalizada y demás, no solo en la asistida de Cáceres, sino en otras residencias. Es que no le oigo. La medicalización de determinadas partes de las residencias de ancianos, que es un plan que parece ser que está teniendo el SES sobre la mesa. Si nos puede confirmar eso y detallarlo un poco.
¿Se refiere a visitas? No, que se reduzcan plazas en las residencias de ancianos para medicalizar una parte. No, que se reserven un porcentaje de plazas. Vale, pues, y por último, Solo no sé si en nos las puede públicas. adelantar, si ha habido nuevos ingresos hospitalarios hoy por COVID o no. Sé que los datos se dan por la tarde, pero por si... No, si ha habido... no hay ningún ingreso hospitalario por COVID. 0 ingresos hospitalarios hoy por COVID. Daremos los datos a las 5 de la tarde, pero les adelanto que hay cero ingresos hospitalarios por COVID. Juan Soriano, del Diario Hoy. Sobre el caso de Navalmoral, yo quería saber, bueno, ha dicho que son 6 núcleos de convivientes, son 6 viviendas entonces, ¿no? Sí, deben ser 6 viviendas, sí. En la Junta no tuvo conocimiento hasta el 29 de mayo, entonces, cuando se le comunicó el traslado de un posible Lo siento, contacto. Juan, no te escucho. Digo que no tuvo conocimiento de este caso hasta el 29 de mayo, ¿no? Cuando le avisaron de que se había producido el traslado. Efectivamente. Y luego que se ha pedido control de que se cumplan las medidas. Entiendo que es que los contagios se han producido ya con medidas de aislamiento en las viviendas, ¿no? Todos los contactos estaban aislados en el momento en el que se ha tomado la decisión de controlar más las medidas de aislamiento y las medidas de protección colectiva e individuales. Los compañeros que están siguiéndolo por videoconferencia, ¿tenéis alguna pregunta? Pues espérate. Beatriz de la Mera. Yo. No. A ver, ahora. Ahora. Hola. Sí. Buenas tardes. No se escucha, Beatriz. Buenas tardes, consejero. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Utilizo el chat? No puedo preguntar. Pregunta, Beatriz. Hola, ¿se me escucha ahora? ¿Lo intentamos? No, nada, consejero. Yo quería preguntarle... ¿Sí? Habla, Beatriz, habla. De la frontera con Portugal. Habla. ¿Sí? ¿Ya puedo hablar? Vale. Nada, quería, con respecto a todos el brote que ha habido en Navalmoral de la Mata y los casos que han existido también en Portugal, tanto en la zona de Lisboa como en el Algarve, si se plantea igualmente la apertura de frontera con Portugal. ¿La apertura? La apertura de la frontera con Portugal. Si sigue adelante la apertura con la frontera. Creo que le he entendido lo siguiente. Por favor, cierra el micrófono. Creo que le he entendido lo siguiente. Si nos replanteamos, dados los brotes o dados los rebrotes, la apertura de la frontera con Portugal es una decisión del Gobierno de España, no es una decisión nuestra. Es una decisión del Gobierno de España, de ambos gobiernos, del Gobierno de España y del Gobierno de Portugal. Por lo tanto, sabemos que hay un incremento de casos en el país vecino, en Portugal, sobre todo en el área de Lisboa. Ayer tuvimos Consejo Interterritorial. La Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma de Extremadura, nosotros mismos preguntamos por esta situación y la respuesta que nos dieron fue que era una cuestión de los gobiernos de España y Portugal y tendrían que estar en consonancia con la apertura del espacio Schengen. Por lo tanto, no es una cuestión que dependa exclusivamente de nosotros. Si la situación de rebrote en Portugal permanece y abren las fronteras, lo que significará es que tenemos que extremar los controles en nuestra comunidad autónoma por parte del sistema sanitario. Es todo lo que le puedo decir. Pepe Aroca, del Diario, nos escribe una pregunta y nos dice que quiere saber si los 20 positivos tienen síntomas y han desarrollado COVID o en qué situación están. La mayoría son asintomáticos y los que tienen síntomas son síntomas leves que pueden permanecer en domicilio sin ningún tipo de problema. José Luis Hernández, de la cadena SER.
Hola, consejero. Muy buenas tardes. La pregunta que muchos nos hacemos ante este brote o estos posibles rebrotes que se están dando es ¿en qué situación, volveremos para atrás, en qué situación se deberá determinar la desescalada? La reescalada se produciría si en algún momento evidenciamos que hay transmisión comunitaria descontrolada. ¿Alguna pregunta más? Engracia Cáceres, de Televisión Española. No sé si, dada la situación que ha descrito usted, de 30 personas negativas y 20 positivas, ¿podemos decir que Navalmoral estaría controlado o no? Desde mi punto de vista está bastante controlado. Me parece que hay un buen seguimiento, un seguimiento muy estricto por parte de la Dirección de Salud y por parte de la Dirección General de Salud Pública, y en este momento podemos decir que el brote está controlado. Ahora, si pasado mañana tenemos la desgracia de que tenemos una conducta distinta y reaparecen casos de transmisión comunitaria, yo se lo comunicaría, pero en este momento podemos decir que la situación está controlada, sí. Laura Cruz, de Canal Extremadura, nos manda una pregunta y nos dice que sobre los MIR, que si eligen la plaza de CEOI y cuántas plazas hay en Extremadura. En Extremadura hay 249, algo más de 250 plazas, porque hemos ofertado 4 plazas más en el último tiempo, por lo tanto habría 249, alrededor de 253 plazas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura. Sí, consejero, me llega una publicación de un medio, radiointerior.es, en el que dicen que el paciente cero del problema de Navalmoral estaría en paradero desconocido. Sí. No sé eso qué veracidad tiene. Sí. Ayer dicté una resolución instando a los cuerpos y fuerzas de seguridad a que procedieran a la búsqueda y captura del ciudadano. Es cierto que ya habían pasado 14 días y que probablemente sea alta epidemiológica y que su PCR sea negativa, pero ya está avisado. Está avisada la delegación del Gobierno de esta situación a través de una resolución que emití en el día de ayer, que fue cuando nos enteramos que estaba en paradero desconocido. Sí. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos. ¿Perdón? Nosotros nos enteramos ayer. Es cuando nos lo comunicaron y es cuando hemos hecho nosotros el requerimiento. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todos.